día a todos. Estamos reunidos en este podcast de la clase del profesor Hutchinson, Teoría del Derecho Constitucional. El día de hoy me acompaña Mía Carolina Neira, Mauricio Rico y quienes hablan Miguel Ángel Pineda. Y vamos a hablar de un tema, digamos, un poco interesante, que son las fines y las funciones del Estado, pero comenzando desde una crítica que comienza con qué es el poder, ¿cierto? Y la división de poderes que plantea Carlos de Secondán, más conocido como Montesquieu. Como les venía diciendo Víctor García Toma, jurista peruano, hace una crítica sobre lo que es el poder, y a mí, les comento a ustedes, me quedó como esa duda porque estábamos aquí reunidos antes de esta grabación. Honestamente, me dio la impresión de que él habla de que el poder no se puede fraccionar, ¿sí? A grandes rasgos, no se puede fraccionar. Y que el poder es uno solo, ¿cierto? Que está, digamos, dentro del poder soberano del Estado. Pero después se extiende en el texto y empieza a hablar de Montesquieu, ¿cierto? Y habla que Montesquieu, él divide los poderes, ¿sí? Y Víctor hace como una crítica de que no es tanto así, sino que es más bien una división de funciones, ¿sí? Pero para esto tendríamos que hablar de cómo llegó a esa conclusión. ¿Listo? Entonces, permítanme, me siento un poquito con ustedes aquí hablando. El texto comienza más o menos que está hablando de los, digamos que como de cuatro teorías que fueron las que llegaron al tema final de Montesquieu, comenzando por lo que es John Locke, ¿cierto? Después sigue por Harrington, exacto, muchas gracias, y termina con Bolingbroke, ¿sí? De acuerdo, querido compañero. Entonces, vamos a partir del hecho de por qué el autor de esta lectura critica específicamente más el tema de la teoría de Montesquieu. Si bien no está tan errónea, ¿cierto? No se puede, digámoslo que, dividir el poder dentro de un mismo Estado soberano. Entonces, vamos a partir de ahí y no lo vamos a llamar división de poder, sino división de funciones, las cuales pues van a ser encaminadas a fines del Estado como tal, y los mismos fines van a ser pues supeditados por sus órganos y por sus administradores, que en este caso serían los funcionarios públicos del Estado, que son los que realmente, digamos, que tienen esa capacidad, esa cabalidad, ese purismo, ese profesionalismo para llegar a esos fines estatales, o esos fines que en sí busca lo que es la soberanía del Estado, ¿cierto? Nos vamos a referir también al tema de la soberanía como, digamos que un derecho objetivo del Estado, el cual se especifica en tres distintas variaciones, y me permito, voy a sacar unos textos importantes de acá. El primer estado objetivo sería pues el de poseer independencia, el segundo, posee la capacidad de superposición, y el tercero, ejerce el monopolio. Obviamente este poder o esta soberanía va bajo el concepto de juridizado que pues enmarca el tema de la Constitución. Pues me parece también como importante recalcar encima de eso, que pues dentro de la soberanía del poder, pues también se aclara en la lectura que no es solamente como la división, o sea, de por sí que nombran que la división es como, no existe, la división es como irreal. Más bien lo que quieren decir es como que puede haber una separación de funciones. Entonces, tú otorgas esta función, y ya que tenemos diferentes funciones, la idea también es que como que nos regulemos entre todos. Yo te controlo a ti, yo te controlo a ti, y ustedes me controlan a mí. Es que precisamente lo que propone o la crítica que hace de Víctor es que realmente como tal una división de poder no hay. Entonces lo que tú dices es muy acertado. Realmente lo que se habla es de una subdivisión de funciones, ¿cierto? Aunque diga falazmente que es para autorregularse, realmente es para que sea el mismo poder detentando el poder, aunque Montesquieu, ¿cierto? De que es el poder deteniendo el poder, ¿sí? No es poder deteniendo el poder realmente es uno, o yo lo entendí así, ¿cierto? Y lo que dice Víctor es que lo que hay realmente es como una división de funciones simplemente para que ese poder se autocontrole, o yo lo entendí mal o lo entendí bien. No, sí. Y tocamos un punto importante ahí, es el tema del equilibrio, ¿no? Entonces,
En efecto, un poder tiene que equilibrar al otro, entonces uno no puede ser supeditado del otro, sino que los tres, en este caso el legislativo, el judicial y el legislativo, gracias, es precisamente lo que hace eso. Entonces uno controla al otro sin que el otro se superlimite. Eso específicamente entonces lo encontramos en el texto y dice que es o que se maneja como contrapeso, tanto intraórgano como es que pues, obviamente es una lectura importante, pero pues son contextos y son palabras que son y aquí entendemos eso, aquí entendemos eso, sí. Entonces lo decía así: intraórgano dentro de cada órgano y interórgano, que es entre diferencias de los órganos que genera cada administración. Son temas importantes que los vamos a hablar un poquito de pronto más adelante, el tema de las funciones, sí, el tema de las teorías, ¿cierto? Que lo que dijo Harrington, que lo que dijo Locke, que lo que dijo Montesquieu, y por qué la crítica del autor, específicamente eso. Ya que Mauricio nombra el tema de las teorías, Montesquieu es como parte fundamental del capítulo, pues creo que fue como evidente, ¿no? Además que en gran parte del capítulo lo nombran mucho. Sí, porque pues lo nombran, no, Víctor lo nombra mucho. Es que fue como la cúspide de los cuatro teóricos o pensadores anteriores, ¿cierto? Lo que es Locke, Harrington y Bolingbroke. Y Montesquieu condensó todo, y digamos que los estados modernos se fijan muchísimo en la teoría de Montesquieu, ¿sí? Y por lo mismo, Montesquieu dice que bueno, es que era lo que nombrábamos como en un principio, ¿no? Porque el hecho de que, es que a ver, la palabra división está como, ¿cómo se dice eso? Como malinterpretada, ajá, sí, claro. ¿Pero división de qué? ¿De poderes? La división del poder. De poderes, que sí, es lo que pues ahorita conocemos como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Debería ser como el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Podría ser una con funciones específicas, más que decir que es un poder. Porque por lo menos Montesquieu aquí nombra que debe haber una división de poderes. Pero entonces lo que hace Víctor es como especificar y aclarar, porque Montesquieu no aclara como en su totalidad. Deja la palabra división como lo que dice Mauricio, como a malinterpretarse. Entonces, pues por eso mismo Víctor dice en una parte, aquí para te interrumpo, ¿cierto? De que el poder no puede ser trino y uno a la vez, ¿cierto? Entonces, tal vez Montesquieu cuando quería el poder reteniendo el poder, era como el poder basado con unas reglas o unas leyes que se autorregulen, o yo lo entendí así, y lo que dividió fueron funciones. Es que para mí Víctor lo que está haciendo es una crítica, de que el poder como tal no se puede dividir, y digamos que se enzarza muchísimo con Montesquieu precisamente criticando eso que decía él, pero lo que tú dices también me parece muy válido, porque tú me dices que más bien es como las funciones, ¿sí? Las funciones, ¿sí? Estas funciones, a mí me quedó como un sinsabor, porque yo no entendí una parte. ¿Realmente las funciones sí controlan el poder, o simplemente yo lo entendí así, que lo que hacen las funciones es como impulsando el único poder rector del Estado, ¿cierto? Como poder soberano? Y así lo coloca. Uno de los puntos de la lectura precisamente es eso, que el autor nos decía que para llegar a fines específicos del Estado se tenía que controlar bajo, digamos que, tres características principales. La función reguladora del Estado como tal, como ente soberano único. Dentro de esas funciones, para llegar a esos fines, pues se necesitan ciertos órganos, ciertas administradoras, porque por ejemplo, no vamos a poner al presidente a que él recaude impuestos. Precisamente coloca entonces a la entidad descentralizada, que es la DIAN, para que haga esas funciones de recaudar impuestos. Y pero en por otra parte, ¿pero en función de quién? En función del Estado. Del mismo Estado. En este caso, no hay una división de poder, es lo que es una división de función. División de función. Y esa es la discusión de la crítica que hace Víctor. Entonces, él se centra específicamente en Montesquieu, pero no como tal en la división de poderes, sino en la división de funciones. Entonces, volvemos al tema. Funciones, órganos que son los que hacen como el trabajo del Estado a un mismo fin, pero para llegar a hacer ese trabajo pues lo hacen los funcionarios públicos, que en este caso son los administradores de él. Es decir, que podemos también como ponerlo en términos de que se colaboran entre ellos, pero con límites.
De Sí. acuerdo. Obviamente el poder judicial no puede hacer el poder legislativo y viceversa, ¿cierto? Entonces se contrapone el uno al otro y se equilibra. Es que Esa es la palabra, sí. equilibrar, ajá, tal cual. Sí, porque, pues bueno, como volviendo a Montesquieu, él dice que una división de poderes. Sin embargo, pues no es como enfático el decir que, pues como en qué se refiere como división. Porque si tomamos como la palabra sola división, pues entendemos que es como, o sea, como separados completamente. En cambio, que lo que hablábamos es como una, como asignación de funciones. Que eso es lo que aclara Víctor pues en el capítulo, ¿no? Que no debe tomarse la palabra división tan literal, sino que más bien como, no pues, o sea, no, lo que ya teníamos claro, una separación de funciones, una asignación de funciones. Exacto. Pero por qué Montesquieu decía división? Es que ahí es donde está la controversia, ¿no? Y es que él pues estaba en una época absolutista. Entonces el man dijo, no, es que acá no puede haber absolutismo completo, total, debe haber, o sea, que el mismo hombre controle el poder del mismo hombre. Entonces por eso lo asignó como división de poderes, pero en sí, pues sabemos hoy en día que no es así, porque entonces dentro del mismo Estado tendríamos tres poderes. ¿No? Es que tú acabas de decir una cosa que me pareció fundamental en el texto. Estábamos en una época de transición precisamente de los gobiernos de esa era, donde se pasa, lo que tú acabas de decir, se pasa de un gobierno de hombres, donde había un gran monarca y tenía sus feudos, sus feudales en cada estamento o en cada sitio. Ellos simplemente controlaban o regían su parcela o su territorio. Ya pasamos de ser un régimen de hombres, ¿cierto? Y pasamos a un régimen de leyes. Eso. Ahí donde empieza el cambio. Y empieza, claro, ¿cuándo comienza? Con 1787, que es aproximadamente. 1786, que fue la Revolución Norteamericana, y 3 años después con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano, donde ya se pasa de que hayan regímenes de hombres, por decirlo así, y se pasan a ser, digamos, ahí donde empieza la división de poderes, porque ya empezamos a hablar de lo que es un gobierno de leyes. Exacto, el tema o el concepto juridizado que va enmarcado dentro de, ahí es donde salen las constituciones. Exacto. Entonces Sí, ya el Estado, o sea, el Estado empieza a ejercer poder a través de su constitución, específicamente eso, ¿cierto? Entonces pasa a ser hombres en efecto, a ser juridizado a través de la norma, a través de las leyes. Bien, entonces... Continuamos aquí en Charlas con Derecho. Hablábamos anteriormente de dos términos que pues, nos parecieron importantes dentro de la lectura, lo que es el intraórgano y el interórgano, ¿cierto? Basándonos de esos dos principios, entonces tenemos, digamos que el desarrollo de las funciones estatales. Sí. La normativa, que es crear leyes, el ejecutivo administrativa, que es el quien ejecuta las leyes, ¿cierto? En este caso pues, podría ser el presidente del Senado. La jurisdiccional, que es resolver conflictos legales, y por último, la controladora, que es supervisar la legalidad y la eficiencia del poder. Entonces, digamos que esas son las 4 características o desarrollos como tal de los fines del Estado, ¿cierto? Entonces, volvemos al mismo tema, son división de funciones, ¿cierto? Una se encarga de lo estatal, de lo judicial, uno se encarga de controlar, una se encarga de hacer normas, de legislar. Entonces, eso ya lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Entonces Montesquieu, excelente, pero ahí sí se pifia un poquito. Sí. Se pifia un poquitico, solamente eso. Lo que pasa es que eran pensadores que se basaban mucho en el texto y en el ideal, ¿cierto? Y estaban lejos de la realidad. Y bien lo decía el texto en una parte que decía que la realidad superó a la teoría. Por eso llegamos a esa conclusión, o yo llegué a esa conclusión en mi caso de el poder siempre va a ser uno, ¿cierto? Pero si le ponemos cierta tiza al asunto, las funciones van a favor de una sola cosa, que es el mismo poder, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta que me surge a mí, lo que decía Montesquieu, ¿el poder detiene el poder? ¿O el poder detenta el poder? Pues yo creería que sí tiene ese concepto de que el poder sí detiene el poder, ¿cierto? Entonces,
volvemos al tema de que no se puede supeditar el uno contra el otro, específicamente para mi concepto, no sé qué piensan ustedes, muchachos. Pues es que es como, o sea, volvemos como a lo mismo, ¿no? O sea, no, o sea, hay una división, Sí. pero más que una división de cada quien por su lado, más como de funciones. Sí. O sea, lo que hablábamos de la noche, y siento que tenemos como muy clara el pensamiento de Montesquieu, porque pues vuelve como, o sea, es que es como reiterativo nombrarlo, porque Sí. ya sabemos que pues más que una división de poderes, es una división de funciones, y que se colaboran entre ellos, pero con límites. Sí. Como a nosotros nos limita la Constitución, entonces claro, nosotros tenemos deberes, ¿cierto? Pero también tenemos derechos, e igual también lo tiene el Estado. Exacto, hay una división de funciones y se limitan a través de los organismos, ¿según entendí? Sí, los organismos ayudan como digamos que ejercen esas actividades que, de los fines que necesita el Estado dentro Sí. de su soberanía, pero son controlados los unos con los otros. Se autorregulan. Ajá. Se Bueno, se autorregulan. autorregulan, no, de pronto autorregularse, ¿no? Pero sí se... Porque entiendo que sí. O Se sea, de pronto- sobreponen. Ajá, sí. Sí, porque yo he estado utilizando todo el tiempo la palabra autorregulación. Pues Y es puede de que no pronto- sea ese, Sí, ¿no? porque siento que de pronto que o sea, autorregularse sería como que cada poder... Se autocontrolará. Y tiene Ajá, razón, tal y no es cual. así. Sí, no, ajá. Es una contraposición. Sí, que lo más hemos, bien lo hemos estado... analizando. en el tema. Sí. Es decir, Montesquieu no es que estuviera muy equivocado, estaba un poquitico basado más en el texto que en la realidad, ¿cierto? Tal vez el error de Montesquieu es que no habló de las funciones, solo fue de poderes, pero ya quedó claro, ¿cierto? Poder es uno, está dentro del... lo detenta la soberanía del Estado, el poder, ¿sí? Y pues, como lo dije ahorita, simplemente se controla y se redistribuye. Ujú. Muchas gracias. Perfecto. Gracias mía por estar aquí presente, gracias Mauricio. Gracias. A ustedes, Y- compañeros, gracias. Gracias profesor por esa nota que nos va a colocar ahorita más tarde. Ojalá sea un Ese 5.5. cinco, gracias. Muchas gracias, de verdad. Que estén muy bien. Hasta Buen luego. día. Chao. Corte. Listo, fuimos. ¿Cómo lo hace Miguel? Como que es difícil. ¿Ah? Yo nunca he editado así. Es difícil. No. Claro, estas cosas. La próxima, ahora hablamos a nosotros, bueno. Ese es un podcast. Y yo lo miraba con cara de... ¿Pero qué estás diciendo? Cuéntame. Entonces yo me enfoco La allá. palabra rimbombante, ¿existe? Sí, claro. Que realmente, digamos que tienen esa capacidad, esa cabalidad, ese jurismo, ese profesionalismo para llegar a esos fines estatales.